Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Estamos en el marco del seminario Sigmund Freud de los viernes, un seminario de altos estudios de la obra de Sigmund Freud que ha cumplido 25 años de existencia y donde se estudian los textos freudianos. Dentro de este seminario, en este marco, abrimos una clase al mes para que todo aquel que lo desee pueda asistir y pueda atender a los temas que vamos estudiando a lo largo del año, ¿no? Dentro del seminario. Entonces, un viernes al mes abrimos nuestras puertas para que todos ustedes puedan participar del seminario Sigmund Freud de los viernes a través de esta conferencia de psicoanálisis gratuita. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista y miembro del grupo de los viernes del seminario Sigmund Freud. Entonces hoy vamos a estudiar, vamos a hablar, el tema que nos convoca hoy es ciencia y escritura. Como texto de base para este tema hemos utilizado un texto que se llama La escritura, base material de las ciencias, del libro Freud y Lacan hablados 1 de Miguel Óscar Menasa, que es el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Sin escritura no hay posibilidad de cristalizar ninguna investigación. Si no escribimos los resultados de la investigación, podemos estar hablando de opiniones, pero eso no es una ciencia. Una ciencia tiene un fundamento, una base material, que es la escritura. Por ejemplo, uno se muere de celos. Eso es una cosa. Siente celos, se muere de celos. Eso es una cosa. Otra cosa es la teoría que da cuenta de por qué ese sujeto siente celos, ¿no? En función de su posición en el complejo de Edipo. Una cosa es lo que siente la persona, otra cosa es la teoría, la ciencia que da cuenta de eso, ¿no? Puede explicar eso. Entonces una escritura, por tanto, es la posibilidad de cristalizar, de materializar una ciencia. Pero una escritura también es un trabajo, ¿no? En contra de estas concepciones de la escritura como que es fruto de la inspiración, que llegan las musas y te inspiran y entonces te pones a escribir, o que te entra un deseo irrefrenable por escribir así, inexplicable, ¿no? Y entonces comienzas a escribir. No, vamos a ver hoy en la clase de hoy cómo la escritura es producto efecto de un trabajo, de haber realizado un trabajo previamente y luego la escritura en sí misma es otro trabajo, escribir. ¿No es simultáneo el trabajo? No. Lo escrito está dictado, digamos. Lo escrito ya es efecto, producto de haber realizado antes una lectura. Vamos a ir ahora viéndolo esto despacito. ¿No? Pero también la escritura entonces es el procesamiento de una lectura realizada previamente. Y por otra parte, la escritura también requiere grandes dosis de amor y generosidad. ¿No? Porque es algo... Se ríe. Amor y generosidad. He aprendido en la televisión Grupo Cero, me enseña a decir amor. Te sale perfecto. Amor y generosidad, porque es algo, ¿no? Es algo que el sujeto de la escritura, ¿no? produce
para el mundo, para otros sujetos a los que ni siquiera probablemente conocerá. Una vez dicho esta primera exposición acerca de la escritura, vamos a ver cómo en el campo del psicoanálisis hubo una escritura que produjo por primera vez la ciencia del psicoanálisis. ¿Sabéis cuál es esta escritura? La interpretación de los sueños. Un texto escrito por Sigmund Freud en el año 1900. Este texto definía, la interpretación de los sueños se define el concepto, el objeto teórico del psicoanálisis, que es el concepto de inconsciente. El método del psicoanálisis, que es el método de interpretación, construcción. Y también se describe en esta escritura, en la interpretación de los sueños, la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia. Así que ha sido una escritura la que ha dado existencia a una ciencia, al psicoanálisis. A partir de ahí, todo lo que ocurre, ¿no?, para el campo científico del psicoanálisis ocurre dentro de los límites de esa ciencia, de los límites del psicoanálisis, y va a estar sobredeterminado por una de las instancias del aparato psíquico, que es el inconsciente. La interpretación de los sueños es una escritura, ¿no?, que hizo Freud en el año 1900, bueno, no sabemos, pero en el año 1900 escribió la interpretación de los sueños, y es una escritura producto de un trabajo. No es un simple escrito, la interpretación de los sueños, porque si leemos la interpretación de los sueños, ahí vemos que está lo que se dice en la interpretación de los sueños, pero también lo que no se dice. Están las ausencias, las carencias de la enunciación, los supuestos. Cuando estamos frente a una escritura, ¿no?, la escritura nos dice lo que dice, pero también lo que no dice. Entonces, la interpretación de los sueños es producto de un trabajo que realiza el investigador, en este caso Freud. Él ha realizado antes un trabajo de investigación, y en la interpretación de los sueños hace una exposición de los resultados de su investigación. Investigación que era investigación teórica y también investigación práctica, en la práctica clínica. Entonces, cuando escribe la interpretación de los sueños, es una exposición de los resultados de esa investigación. Es decir, es un trabajo, esa escritura, porque Freud ha trabajado con materia prima. ¿Vale? Ha trabajado con nociones, con conceptos. Ha utilizado una serie de instrumentos para trabajar sobre esa materia prima. Y como resultado, ¿no?, se produce una escritura. Tres instrumentos fundamentales con los que trabaja Freud para producir la interpretación de los sueños fueron: uno, el principio de constancia filosófico. Este principio se desprende del concepto de conservación de la energía. ¿Y qué dice este concepto en la física? Dice, la energía no se crea ni se destruye, ¿no?, sino que se transforma. Algo que ha estado en el aparato no desaparece, se transforma en otra cosa, ¿no?
Por ejemplo, Lavoisier nos dice, en el campo de la física, ¿verdad?, que las sustancias que entran en combustión no desaparecen, ¿no?, sino que se hacen gas, ¿no?, pasan a un estado gaseoso. Pues el psicoanálisis, Freud, toma este concepto, este principio de constancia filosófico que se desprende del principio de la conservación de la energía de la física. Y trabaja con eso. Otra noción con la que trabaja Freud es la noción filosófica de latente y manifiesto. Esta era una noción que estaba muy de moda en ese momento, en el año 1900, y que venía a decir que una cosa es la forma, una cosa es la apariencia, la manifestación, ¿no?, de los sucesos, y otra cosa es la verdad. Lo que no se ve, pero está latente en el suceso, en el hecho, en el acto, ¿no? Entonces, esa diferencia entre lo manifiesto y lo latente. También la toma Freud para trabajar con ella esa materia prima que tiene, que es ¿cuál? El discurso de los pacientes, ¿no?, la práctica clínica, y después, ¿no?, las lecturas teóricas, en la práctica teórica. Y el tercer elemento con el que trabaja Freud es el concepto de aparato psíquico, que él ya había escrito años antes el proyecto de una psicología para neurólogos, ¿no? Entonces ya tenía un concepto general, no es el mismo concepto de aparato psíquico que va a producir en la interpretación de los sueños, pero ya tenía una concepción general del aparato psíquico y de sus límites, ¿no? Entonces utiliza estos tres elementos, trabaja la materia prima con ellos y produce la interpretación de los sueños. ¿Veis? El producto de un trabajo. Cuando uno esto se lo atribuye a la inspiración, a las musas, a lo que hace en última instancia es negar ¿el qué? El trabajo que se requiere para escribir. Entonces ya tenemos la interpretación de los sueños, una escritura. Ahora, la interpretación de los sueños va a producir productos de conocimiento. Por ejemplo, el concepto de inconsciente, que hemos dicho que es el objeto teórico del psicoanálisis. Pero a su vez también en la interpretación de los sueños se producen otros instrumentos que van a permitirnos trabajar con ellos en otros procesos de trabajo, por ejemplo en la práctica clínica, y también nos va a dar otra materia prima. Es decir, en la propia interpretación de los sueños se producen productos de conocimiento, instrumentos y materia prima para otro nuevo proceso de trabajo. O sea que la categoría trabajo, el concepto de trabajo para el psicoanálisis es fundamental. La escritura es un trabajo. Pero Virginia, el trabajo de escribir ese libro, ¿de qué lectura viene si es inédito? En el proceso de investigación científica, ¿no?, podemos dividir ese proceso en dos grandes partes, ¿no? Una primera parte que es el proceso de investigación puro y duro, ¿no?, que es investigar, leer a otros autores, ¿no?, leer estos conceptos de la física, una práctica, una investigación teórica, ¿no?, leer. Y la segunda parte de ese proceso de investigación es escribir, ¿no? Es en la escritura donde se elabora lo que yo he leído. Si yo no escribo, no sé lo que he descubierto en mi investigación. Es cuando escribo, es lo que escribo lo que da cuenta, ¿no?,
de lo... Y sí, la fórmula de la relatividad da cuenta de la teoría de Einstein de la relatividad, pero si no escribió la fórmula, no existe lo otro. Claro, es una Claro. opinión, es Y un... sí. Y la investigación también de la práctica, ¿no? Porque para nosotros analistas, y para Freud también, fue fundamental la observación clínica, la observación clínica de los pacientes, donde él iba descubriendo a través de lo que leía en los pacientes, es una lectura, ¿no? Iba a ir descubriendo todo una cuestión teórica después, ¿no? Sí. Entonces también, no solamente lectura, sino que hay una práctica ahí en la realidad, ¿no? Claro. El experimento hay que hacer. Siempre va unido en el psicoanálisis, ¿no? La praxis. Pero la práctica teórica es muy importante, mucho. Y muchas veces se ha infravalorado la práctica teórica. Ha sido desvalorizada. Hasta tal punto ha sido desvalorizada que, por ejemplo, en las escuelas norteamericanas de psicoanálisis, queriendo hacer más maleable el psicoanálisis, más comercial, más vendible, ¿no? Camuflar el psicoanálisis, al final lo que han hecho ha sido desviar los conceptos psicoanalíticos. O en España, ¿no? En España la práctica teórica del psicoanálisis es reciente. Hubo 40 años donde se hacía práctica, ¿no? Nada. Práctica técnica en los consultorios, es decir, nada, ¿no? Y no se hacía práctica teórica. Entonces, ¿eso qué hizo? Pues llevó a muchísimas confusiones que invadieron los gabinetes de psicología y las instituciones psicoanalíticas. Como, por ejemplo, pensar que el inconsciente está en alguna profundidad. O pensar que la transferencia es eso que el paciente dice que le pasa con el analista. O hacer una interpretación teniendo en cuenta la vida cotidiana, la realidad cotidiana del psicoanalizando. Entonces la experiencia, la práctica teórica es fundamental. En el psicoanálisis hay dos experiencias teóricas, Freud y Lacan. El marxismo tiene una experiencia teórica, Marx. Cuando no hay práctica teórica, se produce un abandono del psicoanálisis del psicoanalista. ¿No? Y comprobamos que la mayoría de los practicantes del psicoanálisis en España no tienen el psicoanálisis apropiado para desarrollar esa práctica que dicen desarrollar. Así que no cumplen con la norma fundamental de esa práctica, que es ¿cuál? Que el practicante también debe transformarse con la práctica del conocimiento, con la práctica del psicoanálisis. Entonces decimos que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños, ¿no? Nace como ciencia. Ahí podemos marcar un antes y un después del psicoanálisis. Y además es una ciencia totalmente nueva, ¿no? Diferente a todas las otras ciencias. No Pero tiene nada también semejante. quiere indicar que sin escritura no hay ciencia, no hay historia, no... Claro, que es efectivamente. un texto que viene a indicar eso, que hay ciencia porque tiene que venir otra escritura que supere esa escritura anterior que ha producido el psicoanálisis, ¿no? Sí, bueno, superar no sé si se puede superar, se puede sumar, ¿no? Agrandar, claro. Porque en el intento de superar muchos se perdieron. Entonces no es semejante a nada, es una ciencia nueva el psicoanálisis. Es una ciencia además de efectos. Esto quiere decir que nosotros, partiendo de los efectos, vamos a reconstruir las causas que produjeron esos efectos.
Y además, las causas nunca se agotan en los efectos. Es decir, nosotros vamos a interpretar el deseo inconsciente, por ejemplo, que ha dado lugar a la producción de un síntoma, pero interpretar el deseo inconsciente no significa que alcancemos a interpretar la totalidad de esa estructura sobredeterminante inconsciente, ¿no?, que determina la vida de ese sujeto. La interpretación no abarca todo el inconsciente. Y esta ciencia de efectos, que es el psicoanálisis, es distinta, o sea, rompe con el... produce una ruptura con respecto al positivismo lógico, ¿no?, que era predominante en este momento cuando nace el psicoanálisis, ¿no? Y el positivismo lógico está representado por Laplace, ¿no?, que dice: dadme todas las causas y os predeciré todos los efectos. Con un tiempo determinado, un tiempo que va desde el pasado hasta el futuro. Es decir, esa causa produjo el presente actual y produce el futuro. Un tiempo lineal que va del pasado hacia el futuro. El psicoanálisis no. El psicoanálisis tiene otro tiempo. Maneja el tiempo por recurrencia, el tiempo precup. Es decir, si partimos de los efectos, ¿no?, es desde los efectos que reconstruimos las causas. Es el efecto el que da sentido. El que da sentido a lo que pasó. Pero si lo interpretas, ¿no? Sí, Porque la interpretación es como una escritura nueva que viene a modificar la anterior. claro. Entonces, si leo desde las ciencias positivistas, ¿no?, con ese tiempo cronológico, lineal, pues voy a tener una escritura, ¿no?, diferente. Si leo, ¿no?, con los instrumentos y desde la ciencia de efectos, la epistemología materialista de las ciencias conjeturales, pues voy a tener otra escritura diferente. Para el psicoanálisis, y utilizando ese tiempo por aprecup, la vida del hombre se produce por interrupciones, no es lineal. Son las interrupciones las que dan sentido a la vida del sujeto. La escritura, como decías ahora, es el momento histórico del hombre, ¿no? La interpretación también. Justo la interpretación es la que produce la interrupción, ¿no?, la que va construyendo una interpretación con otra interpretación con otra interpretación, es una construcción. Y así se va construyendo la historia de deseos de ese paciente. Porque tú has hablado de tiempo de investigación. Cuando Freud estaba en la consulta, era otro Freud que el que está en la escritura o en los textos, también para él mismo. Claro. Sí, porque cuando Freud escribe, no es Freud el que escribe. Escribe la escritura. Es un escritor. Escribe Claro. la ciencia, ¿no? Porque también se dice eso, Freud es el padre del psicoanálisis. Pero sería más correcto decir, Freud es el primer hijo del psicoanálisis. Es decir, el campo científico estaba preparado para la producción, para que se produjese una nueva ciencia, que era el psicoanálisis. No es que Freud, que era un genio y en su genialidad creó el psicoanálisis, produjo el psicoanálisis. Que también. ¿Qué? Que también, dice, si lo miras así, pero es Freud se dejó escribir por la escritura, ¿no? Es la escritura, utilizando a Freud, el escritor, ¿no?, produjo el psicoanálisis. Además, la escritura decimos que hace al hombre histórico. Es lo que nos habla del hombre histórico, del hombre que se puede mirar a sí mismo, ¿no? El hombre también como miembro de la especie humana.
Igual que cuando aparece el símbolo matemático, por primera vez, hasta la aparición del símbolo matemático, el único símbolo que había era Dios, ¿no? Y los sujetos estaban pues como sujetos a ese círculo imaginario, ¿no? Con la relación con Dios. Llega el símbolo matemático, se produce el símbolo matemático y ya el sujeto se puede relacionar con lo simbólico o bien, ¿no? Con Dios o con el símbolo matemático. Produjo una ruptura, ¿no? Toda ideología, toda religión, toda ciencia que no cristalice en una escritura no es religión, no es ciencia. Entonces tenemos dos procesos de la teoría científica. Por una parte, el proceso de investigación, que va a depender de los instrumentos de lectura que utiliza el investigador, ¿no? Como estábamos diciendo, de las nociones y conceptos que maneja el investigador, de la personalidad del investigador, de las tendencias ideológicas impuestas por el sistema social en el que investiga ese investigador, y también por la sobredeterminación inconsciente del investigador. Ahora bien, luego está el segundo proceso, que es el proceso de exposición de lo investigado. Aquí ya el sujeto depende de otro sistema, ¿no? Ya tiene que trabajar con las leyes de la escritura. La escritura tiene una historia particular que no es la historia ni del sujeto social, ¿no? Ni del sujeto psíquico. Es decir, no es la historia de ese hombre, de esa mujer que está escribiendo, ni aunque sea un profesor, ni del profesor, no. Es la historia de la escritura la que se escribe. Entonces, ahí el escritor se somete a las leyes de la escritura, en el proceso de exposición. La escritura permite desrealizar, ¿no? Salirse de la realidad humana. Claro, hay una producción humana que escapa a la percepción humana. Nosotros no podemos percibir el concepto de inconsciente. Es un concepto, no podemos ver, no lo podemos tocar. Igual que no podemos percibir el número 2. No lo puedes tocar, no te puedes ir a pasear con el número 2. ¿No? No, pero con el segundo sí puede estar. El segundo. Entonces, es algo que el concepto científico, ¿no? Es producido por el humano, por un trabajo humano, pero sin embargo es algo que la percepción humana no puede captar. Es decir, el concepto es incorpóreo y suprasensible. Más allá de los sentidos. Más allá de los sentidos. Se ha producido con un trabajo teórico. Para producir un concepto teórico hay que realizar un trabajo teórico. Y hay que utilizar instrumentos teóricos sobre una materia teórica. Es decir, que es otro trabajo diferente, un trabajo teórico. ¿No? Después los libros, la escritura, cuando nacen, cuando se publican, no les importa en qué tiempo social nacen, no les importa si son útiles o no son útiles, si le van a servir a alguien o no les va a servir a alguien, porque no están escritos para ese tiempo. No le importa nada, está escrito para el tiempo de la escritura, está en otro tiempo. Si se produjo, se publicó ese libro, es que la escritura, ¿no? Estaba preparada para que ese libro se publicase. Es otro tiempo, no es el tiempo de la vida del sujeto. Entonces, cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, ¿no? Es que la historia de las ciencias, ¿no? Era el momento de producción de esa ciencia, ¿no? Del psicoanálisis. Una teoría que da cuenta del sujeto científico. Después la importancia del símbolo, ¿no? De la escritura, porque si no hubiera habido número matemático, sin número matemático no hubiera sido posible la física. Sin la física, sin las magnitudes geométricas,
no hubiera sido posible la fórmula de la velocidad, ¿no? Sin la física, sin la fórmula de la velocidad, no hubiera sido posible la producción de la máquina herramienta. Y sin la máquina herramienta no hubiera sido posible la producción en serie y el capitalismo. ¿No? Esto que desde el efecto, desde el capitalismo, reconstruimos las causas, reconstruimos aquello que fue necesario para que el capitalismo fuera posible. No al revés. No podemos predecir ahora qué sociedad va a venir, ¿no? Se va a producir después del capitalismo. No. Es desde que se ha producido la sociedad que reconstruimos las causas, ¿no?, implicadas en esa producción. Porque ahora en el capitalismo nace ¿qué? Nace el marxismo, ¿no? Nace el psicoanálisis, nace la teoría del valor lingüístico. Es decir, ciencias que están destinadas a transformar la sociedad en la que han nacido. De la misma manera que la física, que nació antes de la sociedad capitalista, ¿no?, produjo las transformaciones que llevaron, ¿no?, al nacimiento del psicoanálisis. Que no había audio, perdón. No había audio. Entonces, esto no tiene que ver ni con el sujeto psíquico ni con el sujeto social, sino con la historia de las sociedades. Es decir, que la escritura no es nada del hombre. El hombre es mortal, la escritura es inmortal. ¿Sí? El hombre, el escritor se muere, Freud murió, pero la escritura de Freud es inmortal. El hombre es material y corpóreo, ¿no? El cuerpo es material, se puede tocar, me puedo ir a pasear con La él. escritura dura un poco más que el que lo ha escrito, pero tampoco es eterno. Es eterna. Es un significante, cuando se produce Como un el 6 significante... es eterno. Claro. Entonces el hombre es material y corpóreo, la escritura es material pero incorpórea, no tiene Pero cuerpo. el 6 existía antes de la aparición del hombre. El 6 se produce cuando aparece el número matemático. Cuando se produce el número matemático, ahí se produce el 6. Antes del número matemático, lo único simbólico que había era Dios. Pero no dices que el 6 es eterno. ¿Es eterno? Bueno, después de su producción. Porque puede aparecer, no sé, otro código numérico, pero el 6 va a estar ahí, ¿no? Es igual que los conceptos teóricos Pero que nació, se van... digamos. Hubo un tiempo que no había. Claro. Pues ya eterno no ha sido ya. Es inmortal. Desde que nace es inmortal. El hombre es mortal. El hombre, si no siente, ¿no?, es que está muerto. Si está vivo, siente, ¿no? La escritura, si siente, es que está perturbada. Porque la escritura no tiene sentimiento. A ver, perdón, que aquí también se... Me parece que hay que abrir otra vez. Empezaron a fallar todos los aparatos técnicos de la sala. ¡Tachán! ¿Qué has dicho? Hay mala vibra. Como han encendido las luces en la ciudad, hay un estado de energía. Ah, pues eso. Entonces, después hay otra cuestión que es que en el psicoanálisis la escritura también progresa por interpretación. Es decir, el método de interpretación, que es el método científico,
científico del psicoanálisis, ¿no? Ya hemos dicho objeto teórico, inconsciente, método de interpretación-construcción y técnica, asociación libre del paciente en transferencia con el psicoanalista, ¿no? Entonces, ese método de interpretación se aplica tanto en el trabajo práctico del psicoanálisis con el paciente, ¿no? Se va interpretando el deseo del paciente a partir de la materia prima que nos da, que es la asociación libre, ¿no? Las asociaciones que hace, pero también la interpretación se aplica en el trabajo teórico, en el trabajo que se hace con la materia prima teórica. Es el mismo método, el que se aplica en los dos trabajos. Y también cuando se está trabajando en la práctica clínica, tampoco es el psicoanalista el que habla como hombre o como mujer, ¿no? Sino que es otro el que habla, es otro el que produce la interpretación. La interpretación es tan inconsciente para el paciente como para el psicoanalista. ¿Entiendes esto? Es decir, el psicoanalista también se transforma en la práctica del psicoanálisis. Es una cuestión muy importante, el psicoanálisis. ¿Cómo vamos de hora, Norma? 20 minutos. Bueno, pues tenemos tiempo para preguntas ahora, para conversar. Sí. Yo quería preguntarte, Virginia, sobre la lógica en la interpretación de los sueños. Es decir, si yo sueño, por ejemplo, con una escalera con un hoyo o con una puerta cerrada, ¿qué lógica, qué causa-efecto hay a la hora de interpretar un sueño? Bueno, la lógica del inconsciente, que es otra lógica diferente a la lógica de la razón, ¿no? Y es que el inconsciente no tiene tiempo, no juzga, no calcula, solo le interesa transformar, ¿no? Transformar, expresarse. De tal forma que tú puedes encontrar en el inconsciente material de ese sujeto cuando tiene 4 años, de cuando tenía 4 años, de cuando tenía 40, de cuando tenía 60, ¿no? Por ejemplo, no tiene tiempo, está todo ahí, funcionando, expresándose. Y tampoco tiene juicio el inconsciente. De tal forma que el sueño que es un producto, ¿no? Es un producto de un trabajo inconsciente mientras dormimos. Cuando dormimos nuestro psiquismo no deja de funcionar. Está funcionando. Lo que pasa que como no podemos, está cerrado el acceso a la motilidad, al movimiento, ¿no? A la percepción exterior, ¿qué hace el psiquismo con la energía psíquica? Produce un sueño, construye un sueño, elabora un sueño, ¿no? Pero para que se haya producido ese producto, sueño, también ha habido operaciones, un trabajo, ¿no? Operaciones de condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad y elaboración secundaria. Esas operaciones, esos operadores han trabajado con materia prima, el deseo del inconsciente, representaciones reprimidas, ¿no? Trabaja con eso, toma representaciones del preconsciente y produce el sueño. El sueño que recuerda el soñante cuando despierta, ¿no? Que ya eso es un sueño manifiesto, lo que dice que ha soñado. En el psicoanálisis lo que vamos a hacer es, utilizando el método de interpretación, a partir de la asociación libre del paciente, vamos a reconstruir, ¿no? El deseo inconsciente que dio lugar a ese sueño. Entonces, cuando sueñas con una escalera, por ejemplo, con un hoyo al lado, bueno, una escalera es dentro del simbolismo de los sueños es un símbolo claramente sexual, ¿no? Y el hoyo también. Entonces... Pero tiene que asociarlo. Sí, tiene que asociar el paciente, ¿no? Es decir, no existen interpretaciones iguales para dos soñantes, aunque hayan soñado el mismo sueño. Bueno. ¿No? Es imposible. No, porque
cada soñante es diferente, entonces tiene que ver con lo que ese soñante dice, asocia libremente sobre el sueño, ¿no? Imagínate, dos soñantes que uno dice que ha soñado con un caballo blanco y el otro también dice que ha soñado con un caballo blanco. No podemos ir a un libro que dice, a ver, ¿qué significa soñar con un caballo blanco? Entonces Ese dice, es el simbolismo. Aunque los hay. los libros Pero de la eso no es la clave. interpretación de los Esos sueños. son los libros de las claves de los sueños, pero eso no es psicoanálisis, ¿no? Para el psicoanálisis le diríamos al soñante, y a ver, ¿y a usted le sugiere qué se le ocurre con un caballo blanco? ¿No? Entonces, lo que dice un soñante es diferente, seguro, de lo que dice el otro soñante, ¿no? Esa primera ocurrencia espontánea que tiene acerca del sueño es súper importante. Aunque parezca, pero ¿qué tiene que ver? Aunque sea la primera, no. Es importante porque habla y abre la cadena de las asociaciones del soñante. A partir de ahí, de esa primera ocurrencia, empieza a asociar ocurrencias, ideas que le vienen a su imaginación en relación con ese elemento del sueño, con el caballo blanco. Tengo el palo. Quería hacer una aclaración con respecto a la lógica. Que la lógica aristotélica se funda en lo verdadero o falso. Esto es verdadero o esto es falso. Y esa es toda la lógica que se va desplegando de Aristóteles, que tiene que ver con el racionalismo en realidad. En tanto juzgar si esto es verdadero o esto es falso. En el psicoanálisis, la verdad es un destello fugaz que pasa y se va. Entonces, la verdad se produce en esa interpretación que cae justo ahí y después desaparece. Entonces, ya ves cómo se modifica, que no es tanto una cosa lógica, más bien es ilógico. Se trata, más bien, dicen los modernos, de una ética, que es la ética del deseo. Es descubrir el deseo. Y el deseo, una vez que ya lo capturaste en la interpretación, huyó, se va y ya desea otra cosa. Va detrás de otro objeto. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Desde ese punto de vista lógico, no tiene nada que ver con la lógica que aseveraba que esto es la verdad o que esto es la no verdad. Eso no lo destituye el psicoanálisis, ¿no? Sí. Ya la causa no lee desde la causa, que sería esto, ¿no? Tengo un bicho, me produce tal enfermedad, esto es verdadero. No, no es así, no es desde la causa. La causa en psicoanálisis está perdida, es a descubrir la causa. Sí, Vamos a ver siempre por qué sobredeterminación inconsciente hizo que esta persona tenga ese síntoma o esa enfermedad o esa alucinación. Claro. Vamos a verlo. Es decir, que hay una construcción ahí, ¿no? Que no es que lo tengo, esto es lo verdadero y esto es lo falso. No tengo nada. No, trabaja con Produce. certidumbres en psicoanálisis. No tiene tiempo el inconsciente. Tiene tiempo donde se abre y muestra el síntoma y se cierra de nuevo y en ese sentido no hay una continuidad, que es lo que decías antes, que crece a través de interrupciones, porque no está todo el día a flor de piel el inconsciente. Se abre, te deja ver el defecto y se cierra. El lapsus, por ejemplo, ¿no? Tienes un Claro. lapsus y ahí se vio que tienes, ¿no? Que hay un deseo inconsciente. O el sueño, ¿no? También es una vía regia de acceso a lo inconsciente. Bueno, está dentro de las ciencias conjeturales, Claro, no de las ciencias exactas. y que rompe precisamente con el positivismo lógico y con el racionalismo, ¿no? Que Freud también era un racionalista, que Freud nació ¿no? Sí. Era médico, neurólogo, Claro. cartesiano, ¿no? Y de repente el psicoanálisis nace y no tiene nada que ver con Freud tampoco en ese sentido, ¿no? Es algo que lo supera, ¿no? Las normas de la escritura, ¿de dónde salen? Del lenguaje, ¿no? ¿Pero nacieron o...? ¿Pero qué pregunta es? ¿De dónde salen las normas? Norma, ¿de dónde ¿De saliste? dónde salí? Yo salí De tu mamá. La cuenta su madre.
La pregunta por el origen. Claro, No tiene sentido. Él se está preguntando. El origen está ¿De dónde perdido. salió? Se perdió. No sabemos cuál es el origen. Micro. No, porque En psicoanálisis, el origen está perdido, digo. No hay un punto de comienzo, sino que hay un punto de llegada desde donde ahí voy a retroceder a buscar la causa. Es de efectos, es una ciencia de efectos. No es del nacimiento, es del efecto, de lo que soy ahora, que voy a reconstruir de dónde salí. ¿Yo de dónde salí? Bueno, ya lo veremos. Espera, porque si no, no se te graba. Como, da igual. No, a ti te da igual, pero a la cantidad de espectadores por Facebook no le da igual. Ah, vale. Hola. O sea, si se escucha. Sí, habla que Es sí, para ya, ellos, es para es ellos, para no para ellos. nosotros. Virginia, sobre la droga y la psicología experimental. ¿Se puede hacer psicoanálisis Más cerca. probando LSD o en otras situaciones, como por ejemplo en estado de trance o en estado A de, ver. estado de éxtasis? Vení que te contesto con una experiencia. Pásame el tubo. Se hicieron pruebas. En Buenos Aires estaba el doctor Fontana, médico psicoanalista, que usaba el ácido lisérgico. Entonces ibas a la sesión, te daba el ácido y te tumbabas ahí en el diván y te quedabas 6 horas, 7 horas, en un estado de regresión tal, ¿sabés? Que ibas hasta el momento del parto, llegabas, con imágenes. El ácido lisérgico es alucinógeno, bueno, y tiene esos efectos. Pero no le dio resultado, se dejó de usar. Había gente que hacía brotes psicóticos, porque no tenían las palabras y la evolución suficiente como para llegar a ese punto de origen que no era el parto. El origen de lo que soy está perdido como ser humano. ¿Cómo que no tenían las palabras suficientes? O sea, que- No, las interpretaciones para llegar hasta ese momento. No se puede en una sesión, ¿no?, agotar. Tiene que ser un tratamiento que se dé en el tiempo, porque se construye una interpretación, más otra interpretación, más otra interpretación. Sí, además yo diría que no, o sea, el psicoanálisis no utiliza, ¿no? No necesita utilizar drogas, ¿no?, para interpretar el deseo inconsciente del paciente, ¿no? Es en lo que habla, en lo que dice sin saber qué dice, que está el deseo inconsciente. ¿No? Está ahí, está lo inconsciente, que se lo tiene que interpretar, claro está, el psicoanalista, ¿no? Porque si no, pues uno dice y no sabe lo que está diciendo. Decimos todos los días, hablamos y no sabemos lo que estamos diciendo. Tampoco se agota con la interpretación, ¿no? No, Cruz, aquí, al micro. no Digo, se pero si agota. estamos en el texto de escritura y que estamos hablando de la interpretación, al igual que decimos que la interpretación es un trabajo que el paciente necesita para poder apropiarse de un saber que está en él, la escritura, aunque esté los libros de Freud, tengo que construir un lector para poder apropiarme de ese saber que está contenido en los libros. Que no es ¿no? Que en el proceso, el texto anterior era la lectura. Es decir, si la escritura es un proceso de trabajo donde se inscribe socialmente el trabajo científico, luego el trabajo del lector, ¿no?, del paciente en análisis, para poder apropiarme y transformarme con esa escritura y con esa lectura. Además que el inconsciente no está oculto en ningún lugar. No está. Se produce por interpretación. ¿Vale? No está antes. Tú no tienes inconsciente si no te psicoanalizas. Tiene Entonces, efectos Tiene inconscientes. sueños, tiene lapsos. Claro. Sí, ¿no? pero si son interpretados, si no, no. No, soñar sueña todo el mundo, Por pero eso. deseo inconsciente no tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un trabajito. Si queremos tener inconsciente. Es que es así, no es
No es magia, no es por inspiración divina, no es un milagro, no. El concepto Es un trabajo en el psicoanálisis es fundamental. Porque, no, interesante lo de la droga, ¿no? Porque es como entrar en un estado de la droga. Ahora pienso, no tengo nada pensado, ¿no? Te hace entrar como en un estado de sonambulismo, que era lo primero que hizo Freud, ¿no? El método de la sugestión. Y entonces después pasa la droga y ya está, ya alucinaste, ya hiciste, ya pensaste, todo, viste visiones y qué sé yo, pero pasa el efecto y... Claro, lo que pasa que... Como un sonámbulo, te despertás y la alucinación... Que se usó y que no sirvió. Se usó, se hizo el experimento, pero no sirvió. Que la alucinación es un mecanismo psíquico, no hace falta drogarse para alucinar. Alucinamos todos los días, de hecho el sueño es el efecto de la alucinación, de la satisfacción de un deseo. La alucinación es un mecanismo psíquico que está en funcionamiento todos los días. Entonces tampoco hace falta drogarse para alucinar, más bien hay que psicoanalizar las alucinaciones que tiene cada uno. Ponerle palabras a, Claro. a las visiones. Las alucinaciones forman parte del aparato psíquico. En tanto, lo primero que le pasa al bebé, cuando le sacan el pecho, lo alucina. Entonces se chupa el dedo, que es el sustituto. Alucina el pecho que perdió. Y ahí se instala la pérdida y aparece todo el psiquismo después, ¿no? Es así. Hay algunos que la alucinan toda la vida Hay con algunos que el se chupan tabaquito, el con la dedo. cerveza. Ya, es una cuestión de cantidad, ¿no? Decimos siempre, la salud y la enfermedad se diferencian en la cantidad. Si es un poquito de alucinación al día, pues es normal, pero si estás todo el día alucinando... Con el cigarro y la... Claro. Sí. Decías que el psicoanálisis es una Espera. ciencia. Toma, Decía, hay que ser generoso. sí, Hay que hacerlo para todos. decías que el psicoanálisis es una ciencia nueva y tiene 100 años. Y quería preguntarte que cuál es la escuela más adecuada o nueva que hay para interpretar a una persona. Sí, claro, el psicoanálisis es una ciencia nueva porque tiene 100 años, ¿no? En comparación con la matemática o con cualquier ciencia de estas, pues es muy, muy joven, ¿no? Y a pesar de eso, ha producido grandes efectos, ¿no? En otras ciencias y en el arte, por ejemplo, ¿no? El surrealismo, otras corrientes. Hubo un rechazo de Freud durante mucho tiempo. Hubo, ¿no? Freud, que es el inventor, el creador del psicoanálisis, pero hubo un rechazo. Siempre se opusieron resistencias al método del psicoanálisis, ¿no? Y después de esa vuelta de desprestigio de Freud, vino otro autor, que es Lacan, y que le dio una vuelta de tuerca más a todo volvió a leer a Freud, mandó al mundo, ¿no? A leer a Freud, hay que volver a Freud, ¿no? Y entonces toda la corriente lacaniana está basada en esa lectura nueva de Freud, pero Lacan sin Freud no existe, ¿eh? Nosotros en esta escuela tenemos a esos dos autores, más Menaza, que es el tercero que interpreta los textos de Freud y de Lacan. Ya se abre el panorama. Claro, porque... Pero esos son los pilares fundamentales, son esos, ¿no? Pero como ves, el trabajo es continuo, siempre hay una relectura. Freud, el inventor, después vino Lacan y leyó a Freud y inventó otras cosas, y después vendrán otros y leerán a esos dos, ¿no? Es decir, que el tiempo transcurre. Lacan decía a sus discípulos, ustedes serán lacanianos, pero yo soy freudiano. Les decía, ¿no? Y en esta escuela, que estudiamos a Freud, especialmente, ¿no? A Lacan y a Menaza, pues yo te diría que es en este momento el punto, ¿no? Más moderno de lectura del psicoanálisis. Y una escuela viva, el Grupo Cero tiene su propia editorial, donde publican los autores
los investigadores del Grupo Cero, con no sé cuántos títulos, 200 títulos. Más. Más. No sé cuántos, pero... Es una escuela viva donde se hace práctica teórica. Bueno, la práctica teórica especialmente en los textos de Menasa, ¿no? Sí, es una de las reglas, de las condiciones para ser psicoanalista. para hacer de esta escuela, ¿no? Es decir, que te dan los seminarios, pero tú tienes que dar cuenta a través de la escritura de lo que has aprendido en los seminarios. Te tienes que Entonces, psicoanalizar, ¿no? 5 veces por semana, tienes que asistir a grupos de supervisiones individuales, estar en varios seminarios, estudiar, publicar, ¿no? Saber lo que es un grupo. Eso de los psicoanalistas de esta escuela. O sea, aquí podemos decir que para ser psicoanalista hay que psicoanalizarse, es una obligación, ¿no? Para los psicoanalistas del Grupo Cero, por ejemplo, ¿no? Y el problema con algunas, lo que hemos visto, el desvío de algunas instituciones es que perdieron el psicoanálisis de los psicoanalistas. Entonces no se puede hacer prácticas sin psicoanálisis del psicoanalista. Y luego también Grupo Cero abre dentro de... O sea, Freud hace una aportación al campo de las ciencias, se produce una nueva ciencia, el psicoanálisis. Y Menasa hace una aportación al campo del psicoanálisis, ¿no? Con la conjunción psicoanálisis y poesía. Es una nueva invención, ¿no? En el campo del psicoanálisis. Sí, la poesía como el más alto exponente del lenguaje, ¿no? Es decir, la poesía que contiene todos los mismos mecanismos que tiene el psiquismo humano, que es la metáfora y la metonimia, ¿no? Y lo más alto del lenguaje es la poesía. Y también pero está como permite... una reproducción, ahí es el punto de alianza con el psicoanálisis, el trabajo, ¿no? Claro. Los dos trabajan de la misma manera. Y también la libertad que permite la poesía, ¿no? Dentro de la escritura, porque toda escritura está sobredeterminada, ¿no? por la escritura de ese campo, ¿no? Y la poesía permite pues, asociar cualquier palabra con cualquier palabra. Bueno, y aparte de Freud, ¿no? Si no se monta la ciencia en la poesía, no va a poder pasar de siglo. Claro. Y eso lo escuchó Menasa y lo hizo, Claro. porque es un lector de Freud. Son dos Freud maneras- recurre a los poetas constantemente. Son dos maneras de desrealizar. Viene un sujeto y está enclavado en un punto fijo donde él cree que la realidad es esa que dice. Y la interpretación lo saca de ese lugar y lo manda a desrealizar. Bueno, la poesía también desrealiza, crea una nueva realidad que no existía, ¿no? Muchas gracias a todos. En la próxima conferencia la escuela nos permite hacer estas conferencias. La próxima es el día... La interpretación del psicoanálisis. Susana Lorente, el día 15 de diciembre, antes de Navidad. El día 15 de diciembre, el título va a ser La interpretación en